Fui testigo de la pelea entre dos clanes de nahuales. Hola Pepe, buen día. Te mando un saludo desde Acapulco. Te contaré mi historia. Yo tenía alrededor de 8 años y recuerdo que en ese entonces los familiares de mi padre eran brujos, de los mejores en aquellos tiempos. Recuerdo que los visitábamos mucho. Un día por la tarde, mientras nos dirigíamos a nuestra casa, mi papá me dijo que él tenía un don y que éste se le heredaría al primer hijo que tuviera. Así que el don lo obtuvo mi hermana, ya que era muy fuerte, incluso más que los brujos de la familia de mi padre. También me dijo que eso nos traería problemas, pues si se enteraba su familia podría perjudicarnos. Yo para ese momento estaba algo incrédulo. Sin embargo, esa madrugada a las 3 de la mañana, mi hermana se perdió en un sueño profundo y no podía despertar. Por más que la llamábamos, no contestaba. Mi padre comenzó a rezar unas palabras que, aunque lo intentaba, no podía entender, ya que parecía que hablaba en otro lenguaje. Mientras tanto, mi hermana recostada se retorcía y gritaba: «¡Suéltenme! ¡Suéltenme!». Luego, mi padre se dio cuenta de que eran mis abuelos quien la estaba atacando, pues al parecer ya sabían de su poder. Luego de eso, él también se perdió en un sueño profundo, mientras sostenía a mi hermana de la mano. Los dos se retorcían, atacados por la familia de mi padre. Yo, asustado, no sabía qué hacer. Después de un largo tiempo se calmaron y volvieron en sí, pero durante ese tiempo aparecieron golpes y rasguños en sus cuerpos. Además, en el patio de la casa se escuchaban gruñidos y tocaban la puerta. Una vez que se calmaron, mi hermana se veía extremadamente cansada y no nos podía reconocer, pues parecía más un animal, gruñía como un perro. Luego, mi padre le tiró agua bendita, lo que la quemaba, y ella volvió en sí. Al día siguiente, mi padre me contó todo lo que había sucedido, ya que la familia de él eran nahuales y estaban a punto de matar a mi hermana. Yo quedé completamente helado, se me puso la piel de gallina y sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Mientras tanto, mi hermana tenía golpes en varias partes del cuerpo y decía que estaba lastimada en las costillas porque la habían mordido ahí. También mencionaba que no se veían como personas, sino como 3 animales combinados. Mi padre la curó y hasta la fecha no sabemos nada de la familia de mi padre, pero aún hoy en día por las noches se escucha cómo alguien camina por las láminas del techo. Encontramos los restos de un niño en mi casa. Hola Pepe, esta historia pasó en Querétaro, cuando mis padres llegaron a vivir a su casa en la colonia Loma Bonita. Quizá decir casa era decir mucho en aquel momento, pues solo era un terreno grande con un solo cuarto. En ese entonces solo tenían a mi hermano el mayor. Al pasar algunos días, se percataron de que todas las noches escuchaban el lamento de un niño que lloraba o el sonido de trastes cayendo. Mi hermano en ese entonces tenía aproximadamente 1 año de vida. Es importante recalcar que los vecinos tenían un niño de la misma edad y mi madre pensaba que era el niño del vecino el que lloraba, por lo que no le prestó mayor atención. Un día, la vecina le preguntó a mi madre por qué su niño, es decir, mi hermano, lloraba tanto por las noches, si estaba enfermo o algo similar. Cuando mi madre le dijo que no era su hijo el que lloraba, sino que pensaba que era el suyo, y ambas se quedaron sorprendidas. Con el tiempo, mi abuelito, que en paz descanse, escarbó para construir en un terreno al lado de la casa de mis padres, y ahí encontró la osamenta de un niño pequeño. Nadie sabe lo que hizo con los huesos, pero siendo él una persona muy católica, creemos que le dio cristiana sepultura. Sin embargo, por las noches aún escuchamos al niño llorar y jugar con canicas. De hecho, hemos encontrado canicas y pelotas antiguas que no le pertenecen a nadie, ya que yo soy el más chico de mis hermanos y no son juguetes que yo haya usado. Con el paso de los años bendijeron la casa y se dejó de escuchar el llanto del niño, pero aún continúan cayendo trastes de manera inexplicable. Por envidia me hicieron brujería y mataron a mi madre. La historia trata sobre un amigo de mi hermano. Este muchacho había estado laborando en una empresa durante años, pero un día decidió renunciar. Al hacerlo, le dieron una compensación suficiente con la que decidió abrir una tienda.
Tenían una vecina que les preguntaba cómo iba el negocio y ellos siempre respondían que todo estaba bien. Sin embargo, un día, la madre del joven estaba trapeando el piso y resbaló, lo que ocasionó que se fracturara un hueso de la pierna. A partir de ese entonces, el joven comenzó a gastar dinero en tratamientos, pero su madre no mostraba mejoría y las ventas del supermercado empezaron a bajar hasta el punto de que tuvieron que cerrar el local. Trágicamente, la madre del joven falleció con el paso de los días. Pasaron algunos meses y un día él fue a Zaragoza, un pueblo en Colombia conocido como el pueblo de las brujas. Ahí una joven lo llamó y le dijo que su madre había fallecido debido a un mal que le habían hecho en su tienda. Él quedó muy sorprendido, pues no le había contado nada a nadie y él ni siquiera lo había relacionado de esa manera. Luego, la joven le sugirió que en cierta parte del lugar levantara una loseta y ahí encontraría el mal que le habían dejado. Aunque al principio no le creyó, con el tiempo recordó lo que le había dicho y decidió comprobarlo. Efectivamente, ahí encontró un frasco que contenía tierra de cementerio, plumas de gallina y restos de un sapo. Luego de eso, el hombre regresó a Zaragoza en busca de la joven que le había hecho la advertencia, con la intención de que le ayudara a regresar el mal, pero de una manera más fuerte, y así lo hizo. Con el paso de los días, la vecina que había estado preguntando por el negocio también comenzó a enfermar y finalmente falleció. De esta manera pude lograr que mi perro hablara. Hola Pepe, mi nombre es Hugo. Soy de San Quintín, Baja California. Esto me sucedió una vez que salí del trabajo a las 10 de la noche. En camino a mi casa me encontré con un perro de raza pitbull y este me siguió hasta casa. Al llegar, se lo mostré a la que en ese momento era mi pareja y ella se molestó, más que nada por la raza. Me dijo que no lo quería, ya que teníamos otros perros chihuahuas y temía que los matara. Lo subí al carro y se lo llevé a mi mamá, ya que recientemente había fallecido su perro y creí que eso la ayudaría. A los pocos días, mi madre me dijo que el perro no quería croquetas, solo comida. Es importante mencionar que mi mamá tenía cataratas y no veía muy bien. Un día dijo que el perro se metió a la casa y se comió toda la comida, pero con lo poco que mi mamá podía ver, me dijo que veía al perro parado en dos patas. Ella lo regañó y le dijo que se saliera al patio, a lo que el perro así lo hizo. Al llegar, mi madre le platicó a mi hermano, pero él no le creyó. Para que ya no sucediera lo mismo, lo amarraron, pero con el pasar de los días, mi madre decía que escuchaba que le chistaban y que el sonido venía del lado donde estaba el perro. Días después, mi hermano me habló para que fuera por el perro, ya que mi mamá ya no lo quería, porque decía que aparte de chistarle, el perro empezó a decirle, ¡Ey! ¡Ey! Y eso la asustaba mucho. Mi hermano no lo creía hasta que un día lo vio parado en dos patas y gruñendo, como si fuera una especie de perro humano. En ese entonces yo estaba teniendo problemas con mi pareja y decidí separarme. Busqué en otro lugar donde vivir y lo único que encontré fue una tipo vecindad. Así que al estar ahí tenía que amarrar al perro porque había niños y temía que los mordiera. Al llegar del trabajo, la dueña del lugar me dijo que los niños se asustaron porque el perro les chisteó. Eso no lo creí, pero recordé lo que mi hermano me había dicho. Por mi trabajo, tuve que estar turnos completos de 16 horas. Un día al llegar a casa, la dueña de la casa me volvió a llamar la atención porque el perro se la pasaba llorando todo el día. Al ir con el perro, me puse a hablar con él como si de verdad me entendiera y le dije, amigo, ya no estés llorando y te prometo que te voy a llevar a pasear. Al darme la vuelta para ir por su alimento, el perro me dijo, ¿de veras lo harás? Yo me quedé pasmado, no podía voltear a verlo y sentía un escalofrío en mi nuca. Luego el perro volvió a decir, no me gusta estar amarrado. Fue entonces que volteé y como pude lo desaté. Estaba temblando, mis manos no me respondían, pero al final lo logré. Después de eso, el perro me siguió hasta mi cuarto. Le di lo que quedaba de mi comida y se la devoró muy rápido. Al terminar, se fue y se echó en el sofá y así quedó, pero yo no pude dormir en toda la noche.
Al día siguiente no fui a trabajar, incluso no quería salir de mi cuarto, pero escuché que los trastes comenzaron a caer y tuve que ir a ver qué estaba pasando. Era el perro, quería agua. Volví a sentir mucho miedo, pero me dijo: no tengas miedo, no te haré daño. Así fueron pasando los días y me fui acostumbrando. Lo dejaba en el patio con bastante comida y le pedía que no se portara mal para que no me regañaran. Al llegar del trabajo, la dueña de la casa me dijo que el perro era muy bueno, que incluso le gustaba jugar fútbol con los niños. Un día, un vecino del lugar llegó borracho y le quiso pegar a su esposa y a sus hijos. El perro lo atacó al ver que agarró a su hija del cabello, pero el hombre le dio con un tubo hasta casi matarlo. Los otros vecinos agarraron al hombre y el perro salió corriendo. Al llegar a casa me platicaron todo lo sucedido. Entonces fui a buscar al perro, pero este estaba muy mal. Al tocarlo tenía las costillas rotas y sangraba mucho por la boca. Solo me miró y puso su patita en mis piernas y murió. Esto ya tiene más de 9 años. Hasta ahorita a mis perros no les he vuelto a poner cadenas y siempre les hablo, pues sé que me entienden. Esta es mi historia, espero que la narres. Muchas gracias. Tuve contacto con una enfermera fantasma. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy enfermera en un hospital de la Ciudad de México y viví una experiencia muy extraña. Antes que nada, me gustaría preguntarle a tu público si alguna vez han estado en algún lugar que ya no existe. Hace unos días me mandaron a un área llamada Materiales Especiales. Me indicaron que estaba detrás de Trabajo Social, dentro de una dependencia de gobierno, justo al lado del hospital. Cuando llegué a Materiales Especiales, no había ninguna bolsa para llevar el material que me habían solicitado. A un lado había una sala con la puerta abierta que tenía el nombre de Material en Análisis. Toqué la puerta y al no obtener respuesta, decidí entrar para buscar una bolsa o un contenedor para mi material. La luz en la sala era muy tenue, así que encendí mi celular y me di cuenta de que todo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado abandonado durante años. En ese momento salió una chica por otra puerta y me preguntó que qué buscaba. Le comenté si podía ayudarme con una bolsa o algo similar para llevar mi material. Ella se metió y me dio un paquete de bolsas, pero al extenderme la mano noté que tenía el brazo amoratado, como el de alguien que no ha tratado una fractura en varios días. Por supuesto, no le apunté con la luz del celular a la cara, pero se veía bastante normal. No me dijo nada más, así que solo le agradecí y me retiré. Al llegar a mi área, le entregué el material en la bolsa a mi jefe, quien me dijo: qué raro, ya tiene bastantes años que no veía una bolsa de estas. ¿Dónde la encontraste? Le conté que me la había dado una enfermera de Material en Análisis y le mostré el rollo de bolsas que obtuve. Su sorpresa fue evidente y me preguntó: ¿estás segura? A lo que le respondí que sí y decidió que debíamos volver. Subimos nuevamente al cuarto nivel, pero al lado de Materiales Especiales ya no había ninguna puerta. El muro estaba completamente cerrado. Luego me preguntó: ¿dónde está Material en Análisis? Le respondí que estaba ahí, con la puerta abierta y que yo había entrado. Mencioné que todo estaba lleno de polvo y que una chica había salido de otra puertita. Mi sorpresa ya era grande en ese momento y al bajar me dijo: ¿sabes? Ya no vuelvas a ir sola cuando vayas. Pídele a alguien que te acompañe. Luego me contó que esa zona había sido demolida por el sismo de septiembre del 85, y aunque una de las enfermeras no murió en el sismo, quedó atrapada ahí durante varios días. Después de ser rescatada, falleció en el hospital. Bueno, esa es mi historia, y no sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar, de estar en un lugar que ya no existe, o de interactuar con alguien que ya no está en este plano. Experiencia paranormal de un migrante en la frontera. Hola Pepe, me gustan mucho tus historias. Te cuento que soy de Guatemala, pero en el 2010 intenté migrar para Estados Unidos y gracias a Dios lo conseguí. Los coyotes nos llevaron a Miguel Alemán, Tamaulipas, ya que esa sería la ruta por donde cruzaríamos. Éramos dos los que andábamos juntos, pero en Miguel Alemán había 5 personas más en una casa, donde llegábamos y de ahí nos cruzaban para el otro lado.
Cuando llegamos, nos dijeron los que estaban ahí que en ningún momento nos separáramos, ya que decían que ahí espantaban mucho en esa casa. Nosotros no creíamos eso, pero en la noche claramente vimos cómo algo parecido a un vestido blanco salió de un cuarto y se paseaba por afuera de la casa. Al ver eso, ya no queríamos estar solos, así que nos unimos a las 5 personas que estaban ahí y no queríamos dormir dentro de la casa. A los 2 días llegó otro muchacho y dijo que quería un cuarto para él solo. Le dijimos que no se quedara solo, pero él respondió que no le importaba, que él no le tenía miedo a nada. Agarró un cuarto que estaba en la azotea y en menos de media hora empezó a gritar, diciendo que le estaban pegando en la espalda. Al darse cuenta de que estaba solo, comenzó a gritar como loco. Al querer salir, la puerta se le atrancó y tuvo que salir por la ventana. Al día siguiente, le preguntamos al señor que nos llevaba la comida, que por qué espantaban ahí. Él nos dijo que en esa casa habían matado a toda la familia y que incluso él ya había visto el vestido que se encontraba en un cuarto salir solo por las noches. Por esa razón, él no se quedaba en esa misma casa. Presentí la muerte de mi exnovio. Hola Pepe, quiero contarte mi historia. Hace algún tiempo yo tuve a mi primer novio. Nos queríamos mucho y él hacía todo lo que yo quería. Pero la realidad es que al ser mi primer novio no sabía la verdad lo que era amar a una persona. Lo quería mucho y siempre que lo necesitaba estaba ahí para mí. Teníamos una conexión tan fuerte que no me explico cómo cuando más lo necesitaba, él siempre aparecía. No importaba la hora, no importaba nada, siempre me lo encontraba en la calle cuando más lo necesitaba. Con el pasar del tiempo terminamos nuestra relación, pero seguimos teniendo una bonita amistad. De un momento a otro, yo me enamoré del que ahora es el padre de mis hijos. Pero cuando mi novio, ahora esposo, y yo peleábamos, siempre aparecía él y yo le contaba mis problemas, sin darme cuenta de que lo lastimaba, pues un día me confesó que seguía enamorado de mí. Después de eso nos alejamos un poco, pero supe que se casó. Al año de que él se casó, yo también me casé. Así hizo su vida él y yo la mía, y cada quien tomó su camino. Sin embargo, sabía que él siempre preguntaba a mi familia por mí. De hecho, en una ocasión me lo topé en el camión y me dijo: Chaparra, chaparrita, yo siempre voy a estar para ti. Siempre que me necesites, yo voy a estar ahí. Entonces, él nunca salió de mi mente. Siempre que tenía problemas con mi esposo, recordaba y decía: pero hay alguien en este mundo que sí me ama de verdad, que nunca me hizo sufrir y que siempre estuvo para mí. Eso era como un consuelo sin ir más allá, no sé cómo explicarlo. Pasaron los años y hubo una temporada en donde no sé por qué, pero comencé a pensar mucho en él, simplemente no salía de mi mente. Lo extrañaba tanto y recordaba tantas cosas que pasamos juntos, no tenía explicación para eso. Un día estaba con mi mamá almorzando y ella me dijo la triste noticia que él había fallecido. En ese momento sentí que mi corazón se partió en dos, sentí morir, sentí terrible, no pude soportarlo y comencé a llorar desconsoladamente. Al día siguiente fui a buscar la tumba donde sabía que estaba su papá, pues pensé que quizá lo habían enterrado junto a él, pero no estaba ahí. Decidí ir a una tienda que era de su tío para pedir información y cuando entré, el que estaba atendiendo era su primo. Se me quedó mirando y me reconoció, lo vi en su mirada y le pregunté: ¿sabes quién soy, verdad? Y me dijo: sí, creo que sí. ¿Eres Adriana? Le dije: han pasado tantos años y me acabo de enterar lo que le pasó a José. ¿Tú crees que él se acordaría de mí? Me miró y me dijo: claro, nunca dejó de mencionarte, hasta en sus últimos momentos. En ese momento me puse a llorar. Así pasaron los días, sentía que tenía algo pendiente con él. Al pasar 2 meses, un día en la madrugada estaba dormida y de repente vi una luz brillante y que él bajaba de esa luz. Le dije: ¿qué haces tú aquí? Estás muerto. Él me respondió: es que Dios me dio permiso de venir a consolar a las personas que sufren por mi partida. Yo en ese momento empecé a llorar. Él me tomó de las manos y me dijo: no llores, chaparra, yo siempre voy a estar para ti. Estoy en un lugar muy bonito. Ya no llores por mí. Recuerda que siempre te he querido y siempre te voy a querer.
Luego de eso, me besó las manos, me abrazó, se despidió de mí y se fue por donde vino, por esa misma luz. Al levantarme, sentí mucha tranquilidad. Ya no sentía ese dolor tan profundo que tenía. Sentía mucha paz en mi corazón. Con el tiempo, le platiqué a su primo y le conté lo que había pasado. Él se sorprendió mucho y dijo que a la mamá de José le había pasado lo mismo. En un sueño se le presentó y le dijo lo mismo, que Dios le dio permiso de venir a consolarla, que ya no llorara más por él, que él estaba en un lugar muy bonito. Ahí corroboré que no fue un sueño, que fue real, que él vino a despedirse de nosotras dos. Entonces comprendí que esa semana que tanto lo pensé, que tanto lo recordé, fue porque él estaba en su estado de coma. Duró exactamente una semana sin que yo pudiera sacarlo de mi mente. Creo que fue la conexión que siempre tuvimos tan fuerte hasta en sus últimos momentos. Embaracé a una mujer nahual en Yucatán. Hola Pepe, me gustaría contarte mi historia, ya que es algo que me pasó en un pueblito de Yucatán, México. En ese entonces yo era un muchacho muy tranquilo. Mi familia era creyente de la Santa Muerte y siempre me dijeron que los creyentes de la Santa Muerte no éramos compatibles con los nahuales, por lo que siempre les tuve cierto rechazo. Pasó el tiempo y al poco tiempo de cumplir mis 17 años, llegó al pueblo una muchacha muy hermosa con su familia. Esta chica era muy tímida y no salía durante el día. Una noche cuando yo regresaba de trabajar, vi a la muchacha sentada en el parque. Ya era muy de noche y me acerqué para intentar platicar con ella, ya que me gustaba mucho. Después de un rato de conversación, ella tomó confianza conmigo e incluso me presentó a su familia. Con el paso de los días nos hicimos pareja y todo estaba bien, hasta que un día mientras estaba trabajando, mi hermana me llamó para avisarme que mi padre estaba lastimando a mi novia con una cadena de plata. Corrí a casa y al llegar encontré a mi novia lastimada y con pocas fuerzas para moverse. Mi mamá y mi hermana la estaban defendiendo de mi padre, que parecía estar fuera de sí y muy furioso. Al intentar detener a mi padre, él me dijo: ¿acaso no te das cuenta de que esa muchacha es una nahuala? No pertenece a esta familia. En ese momento me quedé helado, pero en medio de todo ese pleito, mi novia me dijo que pensaba en decírmelo, pero que ahora lo importante era otra cosa, y es que había venido a casa a buscarme para darme la noticia de que estaba esperando un hijo mío y que mi madre y mi hermana ya lo sabían. Después de ese día, decidí estar con ella y ahora vivimos felices con nuestra pequeña niña. Espero que cuentes mi historia. Me llamo Carlos. Un saludo. Por medio de un sueño pude predecir la muerte. Hola Pepe, no sé cómo describir lo sucedido, si como algo premonitorio o algo paranormal. En la madrugada del 10 de octubre del 2024, tuve un sueño con una de mis sobrinas, la cual ya llevaba mucho tiempo padeciendo los estragos de una enfermedad crónica. Incluso una vez que estaba platicando con ella me dijo: tía, este año no lo voy a sacar, ya me siento muy mal. Y así fue. Esa madrugada soñé con una calle llena de agua clara que formaba pequeñas olas. Vi a mi sobrina del otro lado de esa calle, con un bebé en brazos, y hacía el intento de cruzar. Desde donde yo estaba le decía: Ana, no cruces, hija, estás muy hinchada de los pies, y con ese bebé en brazos vas a caerte. Ella me respondió: tranquila, tía, voy a llegar hasta donde estés. Tengo que entregarte a este bebé. No te muevas de donde estás. Yo la veía avanzar con dificultad y logró llegar hasta mí diciendo: ya lo he logrado, te entrego a este bebé. ¿Sabes qué significa que te entregue a este bebé? Significa que hoy por fin entrego mi vida al Creador. Es hoy. Recuerda que el entregar un bebé recién nacido es lo contrario a la vida. Cuídate o la siguiente serás Boo. Recuerdo que desperté y solo lo tomé como un sueño normal y traté de no hacerle mucho caso. Así transcurrió el día, se hizo tarde y me seguía repitiendo a mí misma que solo había sido un sueño. Pero lamentablemente las malas noticias llegan muy rápido. Yo soy muy devota a Santiago Apóstol y de los santos Damián y Cosme, así que me dirigí a la casa de mis difuntos padres, donde los venero y hago mis encomiendas.
Al llegar, les ofrecí unas oraciones por mis sobrinas, pensando en el sueño que había tenido, pidiendo misericordia para ella, en su sufrimiento por la enfermedad. Me retiré a mi casa, dejando una veladora encendida por la encomienda. Como a las 9 de la noche iba a medio camino, cuando la madrina de mi hija me llamó para decirme que la veladora que había dejado se había apagado y que intentaba prenderla, pero no lo lograba. Llegué a casa y a los 5 minutos de haber llegado, recibí la llamada diciendo que mi sobrina ya había fallecido. El sueño de esa madrugada se cumplió. Escuchaba cadenas en el techo por las noches. Hola Pepe, buenas noches. Quiero contarte mi historia. Mi nombre es Ángel. Soy originario de un pueblo cerca de Tehuacán llamado Sinacatepec. Esto me sucedió hace un año. En ese tiempo vivía con mi exesposa y mis hijastros. Cabe recalcar que fui padrastro en ese tiempo. Mi pareja y yo habíamos decidido vivir juntos, así que nos fuimos a rentar una casa, que la verdad estaba muy bonita. Las primeras 2 noches no ocurrió nada. En una ocasión la mamá de mi exesposa se había sentido mal, así que mi pareja fue a cuidarla y a dormir con ella, y yo me quedé en casa solo. Ese día había llegado cansado del trabajo. Llegué, hice algunas cosas y me quedé profundamente dormido. De pronto me desperté porque algo se había caído en la cocina. Cuando fui a ver, vi que se había caído un vaso y el jabón de los trastes. Supuse que se habían caído solos, así que lo levanté y me volví a acostar. Al pasar un tiempo, me volví a quedar dormido. Nuevamente me desperté, pero al hacerlo, escuché en el techo del cuarto como si alguien arrastrara cadenas, y el sonido solo se escuchaba en donde estaba mi cuarto. Al darme cuenta de la hora, eran las 3:57 de la madrugada. La verdad, sí me asusté mucho. Puse mis alabanzas e hice oración, y después de unos minutos, ese ruido desapareció poco a poco. Al día siguiente, le conté a mi pareja lo que me había pasado, pero ella no me creyó e incluso pensó que había llegado tomado. Ese mismo día llegamos a la casa juntos y curiosamente ella también escuchó algo. Dijo que se había levantado a tomar agua y no se había percatado de la hora, y al escuchar su nombre volteó y no vio a nadie. Por el miedo se metió rápidamente al cuarto y me despertó contándome lo que había sucedido, y la tranquilicé diciéndole que todo estaría bien. Al día siguiente yo me fui a trabajar y dejé a mi esposa durmiendo. Me fui a trabajar a eso de las 4:40 de la madrugada, ya que yo trabajo en un molino. Cuando regresé, ella me contó que a los 15 minutos de que me fui, tocaron la puerta del cuarto. Ella se levantó a abrir, pensando que se me había olvidado algo, pero cuando abrió la puerta no había nadie, estaba todo cerrado, así que por el sueño ya no le dio tanta importancia. Una noche, los niños nos dijeron que les daba miedo ir al baño en la noche porque sentían que alguien los veía. Todo el tiempo que estuvimos rentando en ese lugar, las noches fueron así. Algunas veces se encendía una bocina que teníamos o nos tocaban la puerta en la madrugada. Sin embargo, una noche, mi esposa y yo nos habíamos quedado despiertos un poco tarde. En ese momento, escuchamos como si alguien estuviera montando un caballo. Incluso se escuchaba el respirar del caballo. Con el paso de los días, mi esposa y yo decidimos rentar otro lugar para no pasar otro mes ahí. Tal vez mi historia suene poco creíble, pero lo que vivimos en ese lugar se me hace imposible de olvidar. El nahual que esquivaba las balas. Hola Pepe, te contaré una historia que viví con los nahuales. Actualmente tengo 48 años, pero esto sucedió cuando tenía aproximadamente 19. Antes frecuentaba mucho el pueblo de mi padre, quien nos enseñó a usar armas desde pequeños. Él es originario de un pueblo de Hidalgo. Teníamos armas, incluyendo escopetas y pistolas que había en casa. Resulta que en ese tiempo mi sobrina tenía un novio, pero su madre, que es nuestra prima, tenía una educación tradicional. Mi sobrina, que tenía 15 años, solo podía ver al novio si alguien estaba cuidándola. Ese día nos tocó a mi primo y a mí hacer esa labor. Ellos estaban en el portón de la casa de mi padre, que tiene un terreno muy grande, con borregos y gallinas al fondo. La verdad es que no nos importaba lo que hiciera nuestra sobrina con su novio, hasta que aproximadamente a las 8 de la noche, mi sobrina entró corriendo asustada, diciendo que un perro había saltado la barda.
Dijo que medía como 2 metros de alto y se dirigió hacia los corrales de los animales. Tomamos las escopetas, las cargamos y salimos a investigar. Al fondo encontramos un perro negro de aproximadamente unos 50 metros de altura, tipo Doberman, pero con ojos amarillos. Nos miró y dio un paso hacia adelante. Le apuntamos con las armas y cuando disparamos estaba a unos 10 metros de distancia, imposible de fallar. Sin embargo, se movió y dio otro paso. Mi primo le volvió a disparar y fue en ese momento que el perro se dio la vuelta y salió corriendo. Nosotros lo seguimos, pero él saltó la barda del fondo, que era de nopales y medía alrededor de 3 metros, algo imposible de saltar para un ser humano. Aún así lo hizo y se fue corriendo. Nosotros tratamos de rodearlo e intentar seguirlo, pero fue imposible, así que decidimos regresar. Le dije a mi primo que era imposible fallar y él estuvo de acuerdo. Lo más curioso de todo es que días después nos enteramos de que un viejito que vivía a las afueras del pueblo se enfermó debido a unas heridas. Mi padre nos comentó que él era el nahual y que nosotros lo habíamos herido. Hasta la fecha nos preguntamos qué fue realmente aquel ser. Les puedo decir que parecía un Doberman, pero más grande, con una cabeza más ancha y unos ojos amarillos. Algo extraño nos persiguió por la noche. Les contaré una historia que me ocurrió hace algún tiempo. Una noche regresábamos mi hermana y yo de un baile, que era la festividad del pueblo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y como el pueblo era muy tranquilo, no había problema en volver a casa caminando. En aquel entonces teníamos 15 y 16 años respectivamente. Tras finalizar el baile, empezamos a caminar por una avenida un poco oscura, ya que solo iluminaban unas cuantas lámparas de los postes, y a esa hora no había nada de gente. Conversamos muy a gusto y tranquilamente. Lo curioso de esa avenida es que cerca de ahí se encuentra un arroyo, y en ocasiones la gente comentaba que ahí asustaban, o que según decían se aparecía la Llorona, pero nosotras nunca le dimos importancia a eso. Conforme íbamos avanzando por la avenida, comenzamos a sentir escalofríos, y lo extraño es que empezamos a percibir una presencia a nuestro alrededor que parecía seguirnos. Con un poco de miedo mirábamos hacia todos lados, pero no había nadie, estábamos completamente solas. En ese momento comenzamos a caminar más rápido, y lo que realmente nos asustó y nos hizo entrar en pánico fue que a medida que avanzábamos, las luces de los postes se iban apagando, una a una al pasar junto a ellas. Fue muy escalofriante, ya que parecía una escena de terror, y aún nos faltaban casi 10 cuadras para llegar a nuestra casa. El miedo nos había invadido por completo, y las dos, casi temblando, empezamos a correr. Mientras lo hacíamos mirábamos hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, las luces seguían apagándose una a una. Llegamos a casa lo más rápido que pudimos, y algo muy extraño es que justo cuando cruzamos la puerta dejamos de sentir esa presencia extraña que nos había estado siguiendo. Luego, desde una ventana de la casa logramos apreciar la avenida por donde pasamos, así que no dudamos en asomarnos para ver si podíamos notar algo más, o si realmente alguien nos estaba siguiendo. Nuestra gran sorpresa fue que la avenida estaba completamente tranquila. Incluso todas las lámparas estaban encendidas. Lo primero que pensamos es que todo había sido producto de nuestra imaginación. Decidimos ir a dormir y tratar de olvidar lo que nos había sucedido. Al día siguiente, platicando con una amiga que vive cerca del arroyo, nos comentó que la noche anterior habían ocurrido cosas extrañas cerca de su casa. Dijo que en la calle se escuchaban niños gritando y parecía como si tocaran las puertas de las viviendas. Ella también se asomó por curiosidad y mencionó que solo alcanzó a ver cómo las luminarias de la avenida se apagaban una tras otra, pero no logró ver más. Mi hermana y yo no le habíamos comentado nada a nadie sobre lo que habíamos pasado, pero lo que me dijo mi amiga confirmó lo que había sucedido en esa avenida, y fue real. Mi perro me protegió de la Llorona. Hola, buenos días. No soy de contar lo que me sucede, pero hoy siento que debo hacerlo. Hace un rato me levanté a tomar agua y me di cuenta de que mi garrafón estaba roto. Como vivo solo con mi madre, supuse que a lo mejor ella lo quiso levantar y se le resbaló, por eso se había roto.
Bueno, tengo otro garrafón y como no tenía agua, se me hizo fácil ir a rellenarlo. Sin embargo, para llegar al dispensador de agua, tengo que caminar como 6 cuadras. Vivo en una ciudad, pero la colonia donde resido podría decirse que es la última, a la salida de la ciudad, justo al lado del aeropuerto. La zona donde vivo antes era puro monte, aunque ahora ya está más desarrollada, a excepción de mi colonia, que está muy olvidada. Es una pequeña colonia. Al inicio hay casas normales y al final es lo mismo, solo que hay más vegetación, ya que tenemos la marina muy cerca y solo nos separa una barda. Como todo ser humano, por necesidad hacemos cosas que nos mueven. En mi caso, casi siempre paso la madrugada en vela porque tengo a mi madre enferma, así que soy yo quien mantiene a flote mi hogar. El caso es que me encaminé a comprar agua y las calles estaban vacías, hasta los perros estaban roncando. De repente empecé a escuchar un quejido de mujer, pero de un momento a otro el ambiente se tornó pesado. Sentí mis piernas muy pesadas, pero no le di importancia. Llegué al dispensador, llené mi garrafón y me retiré. Al regresar me sentía como un borracho, casi me dormía en el camino con el garrafón de agua sobre el hombro. Luego escuché un grito espantoso y cercano, un quejido, no sé cómo explicarlo. Pensé que quizá el perro lo había hecho, mi perrito. Sentí que me quedé paralizado, pero recordé que había metido a mi perro para que no me siguiera y de golpe pude moverme. Fue muy extraño para mí, porque sentía que algo me venía siguiendo. Llegué a casa, saqué a mi perro al patio para que orinara. Luego lo quise meter, pero ya no quiso entrar, se quedó en la puerta y se acostó ahí como cuidando. Solo hace eso cuando siente que alguien ronda la calle. No fue algo de terror, pero definitivamente fue algo paranormal para mí, porque no era un llanto normal, sino quejidos, como cuando ya no te queda voz para llorar y solo empiezas a quejarte. He pensado que quizá esa noche escuché a la Llorona, pero no estoy seguro. Fue muy raro, pero bendito Dios, no vi nada, solo eso. Lo bueno es que llegué bien a mi casa, solo salí por agua en la madrugada, cosa que trataré de evitar después de esto. Mi abuelo fue testigo de la transformación de un nahual. Hola Pepe, espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy te quiero contar un relato que no es mío, sino de mi abuelo. Resulta que hace algunos años mi abuelo trabajaba en la construcción de carreteras y pasó gran parte de su vida fuera de casa. En una ocasión le tocó ir al estado de Michoacán, para ser más preciso, a la zona de Tierra Caliente que hace frontera con el estado de Guerrero. Al llegar a un pueblito, se le hizo curioso ver que en algunas de las fachadas de las casas había pintadas cruces de color blanco. Al principio pensó que la gente de ese pueblo hacía eso por algún festejo religioso, pero al preguntar el porqué de esas cruces a la persona que los transportaba, el chofer le respondió: ¿Usted alguna vez ha escuchado sobre los nahuales? Mi abuelo contestó que solo sabía que eran personas que hacían pactos con entidades del más allá para poder cambiar de forma en animales. El chofer repuso: pues esas son cruces para que no se acerquen los nahuales. Después de eso, no se habló más del tema y llegaron al lugar donde pasarían las siguientes semanas. Llegó el día sábado y como mi abuelo no conocía a nadie, decidió dar una vuelta por el pueblo. Al estar por ahí caminando, se encontró con el chofer que días antes lo había traído. El chofer le preguntó si quería tomar unas cervezas, porque además quería presentarle a un amigo. Mi abuelo aceptó y se fueron a una cantina, donde el chofer preguntó por una persona, a lo que el cantinero le respondió que hacía días que no lo veía. Entonces se sentaron y tomaron un par de cervezas. Después de un rato el chofer le dijo: venga, que quiero presentarle a un amigo. Se subieron a su coche y tomaron rumbo fuera del pueblo. Después de recorrer la carretera durante media hora, el chofer tomó un camino de terracería que los condujo hacia un jacalito en medio de la nada. Bajaron del auto y el chofer asomó la cabeza dentro del jacal, hablándole a su amigo. De la choza salió un viejecito de unos 70 años. El chofer los presentó y comenzaron a platicar. En medio de la conversación, el chofer le dijo a su amigo el anciano: oiga, ¿cómo ve que aquí el amigo no cree en los nahuales? A lo que mi abuelo respondió: no, tranquilo, no es que no crea, es que yo jamás he visto uno.
Entonces el viejito se puso de pie, se ajustó el pantalón y se metió de nuevo a su jacal. Pasaron 10 minutos y del jacal salió un perro que caminó entre ellos para luego quedar sentado frente a mi abuelo. Entonces el chofer le dijo: ¿Qué pues, amigo? ¿Ahora sí cree? A lo que mi abuelo respondió soltando una risa burlona y luego dijo: «Jaja, ¿qué dijeron? Ya nos vacilamos a este güey». Mi abuelo continuó diciendo: «Sí, claro, el señor se mete a su casita, saca a un perro mientras él se esconde. ¡Qué risa me dan!». Cuando se puso de pie y se dirigió hacia el jacal, se dio cuenta de que dentro solo había una mesa, una silla y un petate que se usaba como cama. Al fondo había un pequeño anafre para cocinar y en una de las paredes estaban colgadas algunas pieles de animales. Mi abuelo sintió un escalofrío al volver a observar a aquel perro, pero ahora con mayor atención. Según mi abuelo, el perro tenía la apariencia de un pastor alemán, pero era más grande, como si fuera un gran danés. No tenía pelaje, como si sufriera de sarna, y su piel se notaba pegada a los huesos, ya que sus costillas estaban muy marcadas. Después de un rato, el perro volvió a entrar al jacal y a mi abuelo le recorrió un escalofrío, cuando 10 minutos después salió el viejecito, pero se le notaba agotado. Con dificultad caminó y se sentó en su silla y ahí se quedó. Mi abuelo no volvió a decir palabra alguna tras el extraño suceso. Después de unos minutos regresaron al pueblo y mi abuelo se fue a la posada donde estaba hospedado. Con el pasar de los días no volvió a ver al chofer y tampoco al anciano. Hicieron un ritual con el diablo en mi casa. Hola Pepe, nací en una ciudad de grandes hechos espectrales, buenos y malos. Actualmente resido en una ciudad llena de historias paranormales. Esta es una de esas anécdotas que se suscitaron en mi ciudad natal, en Baja California Sur. Mis padres fallecieron entre 1999 y 2002 por causas naturales, debido a su edad en el caso de mi padre y por problemas de salud en el caso de mi madre. Pocos meses después del fallecimiento de mi madre, regresé a mi ciudad de origen. Llegué a la casa de mis padres y estando ahí solo, recordé que esporádicamente ocurrían cosas raras. Durante mi niñez, mis padres trataban de no hablar de esos temas paranormales frente a mí o preferían evitar que los escuchara. La realidad es que algunas personas en mi familia tenemos el don de ver u oír todo tipo de fenómenos paranormales. Provengo de una rama generacional de brujas, satanistas y nahuales. Incluso uno de los más poderosos de mi ciudad fue mi tío abuelo, que era satanista por la ambición económica. Cuando fui creciendo, me enteré que fue asesinado por un obispo o sacerdote de nuestra localidad, ya que se decía que era un nahual y en una de sus transformaciones y mientras hacía sus fechorías se enfrentó al obispo, quien lo mandó al otro mundo. Retornando al inicio, desde el primer día que llegué a casa, sentí una corriente de aire frío que me heló la piel y a veces veía sombras en la oscuridad de las habitaciones. Lo peor fue cuando un día salí al baño por la madrugada y pude ver una especie de luz que provenía del patio de atrás. Al acercarme, pude ver que había un grupo de personas encapuchadas en medio de lo que parecía ser una fogata. Parecía que estaban en medio de un ritual. Tomé mi arma y encendí la luz, dispuesto a terminar con lo que sea que estuvieran haciendo ahí. Al encender la luz no había nadie, era como si se hubieran desvanecido con la luz. Al día siguiente hablé con mi hermano, que vive en Estados Unidos, y le dije que regresaría a mi casa, y así fue. Esa tarde salí de la casa de mis padres y me aseguré de cerrar muy bien todo. Un mes después, mi hermano fue a la casa de mis padres, básicamente para revisar que todo estuviera bien, y también pasó por algo muy extraño. Dice que una noche pasaban de las 12 de la madrugada, cuando sintió claramente, aún sin haberse dormido, como un peso corpulento se sentaba en la orilla de la cama, como si fuera una persona obesa y alta. Lo percibió con exactitud. Dice que incluso vio como el colchón se volvía a levantar, como si algo o alguien que hubiera estado ahí sentado se levantara. El miedo que sintió fue indescriptible, pero lo controló como pudo. En noches posteriores no volvió a presentarse nada fuera de lo normal.
Días después, mi hermano platicó con un vecino que era muy amigo suyo y le platicó algunas cosas que dieron sentido a todo lo que estábamos pasando. Resulta que aun cuando mi madre estaba viva, después de la muerte de mi padre, los nietos de mi tío abuelo la visitaron y se quedaron una temporada con ella. Al parecer, ellos habían heredado el gusto por la práctica de la santería. El vecino comentó que días después del fallecimiento de mi padre, estas personas realizaban rituales en el pasillo trasero de la casa de ellos. También decía que varias veces mi madre, al limpiar su jardín, encontraba cosas extrañas y como era escéptica las tiraba. Con el pasar de las semanas, estas personas se marcharon a su ciudad natal. Realmente nunca supimos su objetivo, pero lo que mi hermano y yo concluimos fue que quizá por la ambición heredada de su abuelo, posiblemente querían llegar hasta nosotros y quizá pensaban que se podían adueñar de la casa de mis padres. Antes de irse, creemos que dejaron algo en la casa, abriendo un portal. Nosotros decidimos vender la casa de mis padres y durante una visita de vacaciones, el amigo de mi hermano nos comentó que después de que vendimos la casa, se podía ver en el patio trasero sombras negras flotando entre las 12 y las 3 de la madrugada. Pero por salud mental, la verdad es que no quisimos investigar más. Fui al cerro y así fue como me convertí en nahual. Hola Pepe, me llamo José y soy un estudiante de antropología. Siempre me ha fascinado la cultura indígena y sus mitos y leyendas. Por eso, cuando me enteré de que había un cerro cerca de mi pueblo donde se decía que habitaban los nahuales, no pude resistir la tentación de ir a investigar. Los nahuales son seres que pueden transformarse en animales, según la creencia popular. Se dice que son brujos o chamanes que usan su poder para hacer el bien o el mal, dependiendo de su voluntad. Algunos lo consideran protectores de la naturaleza, mientras que otros les temen como malignos. Yo quería comprobar si había algo de verdad en esas historias o si solo eran supersticiones. Así que una noche me armé de valor y me dirigí al cerro, llevando conmigo una mochila con una linterna, una cámara, un cuaderno y un cuchillo. Mi plan era pasar la noche ahí, observando y registrando todo lo que viera o escuchara. Llegué al cerro a las 2:30 de la madrugada. El lugar estaba oscuro y silencioso, solo se escuchaba el viento y el crujir de las ramas. Me adentré en el bosque, buscando un sitio donde acampar. Las primeras horas todo transcurrió de manera normal, pero de pronto vi una luz entre los árboles a unos 50 metros de donde yo me encontraba. Me acerqué con curiosidad y cautela, pensando que tal vez era otra persona que había tenido la misma idea que yo. Cuando llegué al origen de la luz, me quedé helado. Era una fogata y alrededor de ella había un grupo de personas vestidas con ropas extrañas y adornadas con plumas, huesos y pieles. Parecían estar realizando algún tipo de ritual, pues cantaban y bailaban alrededor y dentro del fuego. Me quedé escondido detrás de unas nopaleras, observando con asombro. De repente, uno de ellos se detuvo y miró hacia donde yo estaba. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo largo y la barba canosa. Sus ojos eran de un color amarillo intenso y me miraban fijamente. Sentí un escalofrío, como si me hubieran descubierto, y traté de taparme con mi sudadera. Luego de eso, el hombre levantó la mano y señaló hacia mí. Los demás se giraron la mirada y me vieron. Entonces empezaron a gritar y a correr hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar, salí de mi escondite y eché a correr, pero ellos eran más rápidos. Me alcanzaron en cuestión de segundos y me rodearon. El hombre de los ojos amarillos se acercó a mí y me agarró por el cuello. Tenía una fuerza sobrehumana. Me levantó del suelo y me acercó a su cara. Su aliento olía a putrefacción, como a carne echada a perder, y me preguntó con una voz ronca: ¿qué haces aquí, intruso? ¿Acaso no sabes que este es territorio de los nahuales? Yo muy asustado respondí entre balbuceos: no, no lo sabía, mientras trataba de liberarme y continué diciendo: por favor, déjame ir, yo solo quería ver. A lo que el hombre me respondió: ¿ver qué? ¿Ver cómo nos transformamos en animales? ¿Ver cómo cazamos y devoramos a nuestras presas? ¿Ver cómo nos divertimos con los que se atreven a molestarnos?
Yo ya llorando y aterrado le respondí: no, no, yo no quería eso. Yo solo quería saber más sobre su cultura, sobre sus creencias. El hombre sonrió, pero su mirada me produjo un escalofrío y luego continuó diciendo: pues ya lo sabes, somos los nahuales, los señores de la noche, los hijos de la luna, y tú eres nuestro invitado de honor. Dicho esto, abrió la boca y me mordió el cuello. Sentí un dolor insoportable y luego un vacío. Perdí la conciencia y no supe más. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Estaba tirado en el suelo cubierto de sangre. A mi alrededor había una especie de veladoras, inciensos y algunas cosas de piedra, que después supe eran tótems de animales para realizar o ofrecer pactos con ellos. Intenté levantarme, pero me sentía débil y mareado. Me llevé la mano al cuello y noté la herida profunda que tenía. Me había desangrado casi por completo. Me pregunté cómo había sobrevivido. ¿Acaso los nahuales me habían perdonado la vida? ¿O me habían dejado morir lentamente? ¿O tal vez había algo más? Recordé lo que me había dicho el hombre de los ojos amarillos, que yo era su invitado de honor, que somos los nahuales, los señores de la noche, los hijos de la luna. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué me había hecho?, me preguntaba. Tenía muchas dudas y sentía mucho miedo. Estaba arrepentido por haber ido ahí. De repente escuché un aullido que me heló la sangre, pero extrañamente me resultó familiar, como si entendiera que me llamaba. Me puse de pie como pude y busqué mi mochila. Quería tomar mi linterna, mi cámara, mi cuaderno, mi cuchillo. Quería defenderme, escapar, documentar, pero no encontraba nada. Los nahuales se habían llevado todo, solo me habían dejado a mí. Luego el aullido se hizo más cercano, más fuerte, más amenazante. Luego de eso vi una sombra entre los árboles y ésta se movía muy rápido mientras se iba acercando a mí. Entré en pánico, no tenía a dónde ir, no sabía qué hacer, solo tenía miedo, mucho miedo. De pronto, una bestia parecida a un lobo salió de la oscuridad. Era enorme, de un color oscuro, y tenía los ojos amarillos, como el hombre que me había mordido. Me miró con una mezcla de curiosidad y hambre. Luego me mostró los dientes afilados y sangrientos, y me lanzó un gruñido amenazante y autoritario. Yo retrocedí temblando, le supliqué llorando: por favor, no me mates, déjame ir, por favor, perdóname. El lobo se burló de mí, y ante mi asombro, la bestia me habló con voz humana y dijo: no te voy a matar, José, no te voy a dejar ir y tampoco te voy a perdonar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté aterrado. Quiero que seas uno de nosotros, quiero que seas un nahual, quiero que seas mi hijo, José. ¿Tu hijo?, repetí confundido. Sí, mi hijo, el hijo de la luna, el hijo de la noche, el hijo de los nahuales. No entiendo nada, balbucié incrédulo, a lo que la bestia me respondió: lo entenderás pronto, José, muy pronto, cuando salga la luna llena, cuando sientas el cambio, cuando te transformes en un animal, pues hoy te pactamos y serás uno de nosotros, serás mi sirviente. No, no quiero, protesté desesperado. No tienes elección, José, ya es demasiado tarde, ya eres uno de nosotros, ya eres un nahual. Desde ese día y hasta el día de hoy, vivo con la maldición de ser un nahual, pero no es como todos se lo imaginan. Yo no puedo controlar mis transformaciones, tampoco mis acciones. Soy prisionero en vida de un dios nahual. Si te llamas Juan o Juana, tienes el poder de atrapar a las brujas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Alicia. Nací y crecí en un pueblo del estado de Guanajuato. Desde que tengo uso de razón, me gusta el tema de lo sobrenatural. De niña, mis abuelos solían contarnos historias maravillosas y escalofriantes, de duendes, el diablo, la llorona, las brujas y muchas entidades más. Una de las historias más recurrentes que nos contaban era de cómo se podía atrapar a una bruja. Mi abuelo nos decía que para poder capturar a una bruja tenías que llamarte Juan o Juana. Para el día de San Juan, el 24 de junio, debías vestirte con tu ropa y zapatos al revés.
agarrar un listón rojo y salir en la noche al monte a esperar a que en el cielo se aparecieran las bolas rojas de fuego. Entonces, cuando miraras las bolas de fuego, debías recitar lo siguiente: San Juan va, San Juan viene, como cayendo esa bruja que del cielo viene. Todo esto mientras hacía 7 nudos con el listón. Después de contarnos eso, el abuelo nos dijo que él tenía un amigo que hizo esto y logró atrapar a una bruja. Esta hazaña se volvió muy popular en el pueblo, ya que nadie se había atrevido a realizar tal labor y comprobar si todo eso era real. Cuenta que la bruja cayó directamente frente a él y quedó sorprendido al ver que la bruja era una joven de entre 18 y 20 años. Cuando él se acercó, la bruja le suplicó que no le hiciera daño, que la dejara ir, que a diferencia de las demás brujas, ella no hacía daño ni mal a nadie, que solo se había hecho bruja para poder recorrer todo el mundo y poder volar a donde ella quisiera. El amigo de mi abuelo le contó que la bruja le relató varias historias de lugares a los que ella había ido, y él, fascinado con eso, deshizo los nudos del listón. Luego de eso, la joven bruja salió disparada hacia el cielo y ya nunca la volvió a ver. Tuve una experiencia horrible con este ser. Hola Pepe, buenas noches. Te envío mi relato. No sé si ya te hayan mandado historias sobre San Simón, el santo fumador, pero bueno, si no, aquí te mando lo que me pasó a mí. Cuando fui con mi familia a San Mateo del Mar, un pequeño pueblo de Oaxaca cerca de Salinas Cruz, yo fui de visita al pueblo durante los días de fiesta que celebran por el Día de la Candelaria, y cuenta mi abuela que ahí hay muchos nahuales y brujos. La gente de ese lugar es muy celosa con su gente y su cultura, así que nosotros llegamos lo más serenos posible, solo para disfrutar de los bailes, la fiesta y su gastronomía. Eran aproximadamente las 2, casi las 3 de la madrugada, cuando nos dirigimos a la casa donde nos íbamos a quedar a pasar la noche. Al entrar hacía un calor horrible, así que sacamos 2 camas al patio y otros se quedaron en las hamacas a dormir. Cabe recalcar que en la esquina de esa casa había un cascalote, que es como un tipo árbol, y no sé por qué, pero me pareció ver a un hombre ahí fumando. Cuando ya estaba acostada para dormir, cerré los ojos y mi cabeza estaba sobre el brazo de mi hermana. De repente sentí que algo se me subía encima y me empezaron a tocar. Me asusté y abrí los ojos de golpe, pero no vi a nadie. Volteé a ver a mi hermana y ella estaba durmiendo. Luego volví a cerrar los ojos y no tardó mucho cuando otra vez sentí que algo se me subía encima, y esta vez me volvió a tocar bruscamente. No podía moverme, me desesperé mucho y quería gritar, pero no podía. Sentí que también me cortaron la respiración y empecé a llorar del miedo, pero seguía sin poder moverme. Fue entonces que mi hermana despertó, pues sentía dolor en el brazo, donde creía que yo la estaba apretando hacia abajo. En ese momento regresó mi respiración de golpe y empecé a gritar del miedo. Todavía sentía en mi cuerpo cómo me habían tocado. De verdad, fue horrible. Esa noche ya no dormí nada y mi hermana tampoco. Al día siguiente decidimos regresar, así que mi hermana y mis papás y yo optamos por no pasar otra noche más ahí. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a visitar ese lugar. Cuando llegamos a casa, mi abuela nos dijo que ese santo es así, que donde te ves y le gustaste te sigue. A veces es muy difícil quitarte eso de encima. También dicen que ese santo es para los negocios o cantineras. El negocio siempre estará lleno, pero a cambio se mete con las mujeres de la familia todas las noches. Yo nunca había escuchado de él, pero cuando me lo enseñaron me recordó al hombre fumando que vi parado en la esquina donde estaba el cascalote. Era alto y llevaba sombrero, solo se veía su silueta y el cigarro encendido. Lo extraño es que había una cantina a una cuadra de la casa donde nos quedamos. Adoptamos unos gatitos rellenos de brujería. Hace algunos años mi primo estaba en el panteón y encontró unos gatitos pequeños. Los rescató porque se veían muy flacos y los llevó a su casa. Lo extraño de estos animales era que llevaban collares con cuarzos de diferentes colores y olían muy mal. Los tuvieron por 3 días, pero los gatitos no comían e incluso se veían como desorientados. Llegaron a pensar que estaban enfermos, así que llamaron al veterinario.
El día que llegó el veterinario por la mañana, se percataron de que los gatitos habían amanecido sin vida. Cuando los revisó, el veterinario se enojó y le dijo que lo que habían hecho era muy cruel, pues pudo ver que los gatitos no tenían órganos, simplemente estaban rellenos de tierra negra. Ellos trataron de explicarle la situación, pero el hombre se fue muy molesto. Tiempo después, comenzaron a tener problemas en casa. Incluso mi tía y una prima enfermaron gravemente y no podían encontrar explicación. Un día fueron a bendecir la casa y tiempo después comenzaron a aparecer heces de gato, pero en cenizas. Las personas que bendijeron la casa dijeron que esos gatos eran parte de un trabajo para desvivir a una persona y que al rescatarlos mi primo había roto el trabajo, de modo que todo el mal recayó sobre la familia.